Feliz sábado, mis hermanos. Dios me los bendiga. Le habla su servidor del equipo campeón, el pastor Walker Montilla. Feliz sábado. Saludo a todos los hermanos que están en el área de las Carolinas y los que están fuera del área de las Carolinas. El tema de hoy es intencionalidad. ¿Cómo ser intencionales en la predicación del Evangelio? Vamos a inclinar el rostro para hablar con el Señor. Querido y amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a estudiar está en Hechos capítulo 5 y el versículo número 42, en este sábado de mañana. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 5 y el versículo número 42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a trasladar ese versículo a nuestros días y vamos a leerlo de esta manera. Y todos los días en el templo y por las casas no paraban de hablar y de enseñar de Jesucristo en toda la ciudad de Durham, en toda la ciudad de Sanford, en toda la ciudad de Carrboro, en toda la ciudad de Henderson, en toda la ciudad de Mebane, en toda la ciudad de Creedmoor, en toda Carolina del Norte, en todo México, en toda Honduras, en toda Guatemala, en toda República Dominicana, en todo El Salvador, en toda Costa Rica, en toda Panamá, en toda Venezuela, en toda Colombia, en toda Argentina, en toda Cuba, en toda isla del Caribe, por cualquier parte del planeta Tierra, los guardadores de los mandamientos de Dios y los que preservamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, como es enseñar el sello de Dios, que es el día sábado, todos los días, sea en el templo o sea en las casas, no paramos, nadie nos detiene de que nuestras casas se abran o que nosotros podemos entrar y bendecir en el nombre de Jesús las casas de nuestros familiares, las casas de nuestros vecinos, las casas de nuestros amigos. Este texto dice, ellos no paraban, era algo intencional, todos los días lo hacían de manera intencional, no se detenían de enseñar la palabra de Dios en el templo y por las casas. Vaya revolución. Creo que esa es la revolución que nosotros necesitamos en este momento para estremecer en este año 2025 al mundo con el Evangelio de Jesús. Quien escribe este libro, Hechos de los Apóstoles, Lucas, el doctor, el médico que acompaña a Pablo. Los historiadores mencionan que Hechos de los Apóstoles es el segundo evangelio de Lucas porque fue escrito para Teófilo, así como el evangelio de Lucas también fue escrito para Teófilo, o Lucas lo escribe a Teófilo. Es decir, que Hechos de los Apóstoles es la continuación del libro de Lucas, del evangelio de Lucas. Se cree que lo pudo haber escrito en el año 62 y 63, porque algunos historiadores mencionan que Pablo muere en el año 67 en Roma, que lo más probable Pablo tuvo que haber estado vivo porque Lucas narra la secuencia y Lucas bosqueja el libro de Hechos en 7 partes. Pero quiero decirte que el énfasis principal de este libro, que lo tenemos registrado como Hechos de los Apóstoles, es lo siguiente. Lucas nos quiere enseñar que el Evangelio de Jesús no terminó con la ascensión de Jesucristo al santuario celestial. No, el Evangelio de Jesús está vivo, está activo y continúa, ya que tenemos al vicario de Dios en esta tierra, al representante de Jesucristo, el Espíritu Santo, quien ha sido derramado en cada creyente que tiene un compromiso intencional de predicar en el templo y en las casas al Señor Jesús. El Evangelio no se ha detenido. Lo que Lucas nos está diciendo con este libro es que el Evangelio no se ha detenido y que el Evangelio no terminó ni con la muerte de Jesús,
ni con la resurrección de Cristo, ni con la ascensión de Cristo, sino que el Evangelio se sigue, está vivo y está vivo en cada creyente que tiene un compromiso y que predica a Jesús de manera intencional. Eso es lo que el énfasis de Hechos de los Apóstoles nos dice. Y para eso Lucas bosqueja el libro en 7 partes. Primero habla del nacimiento de la iglesia. Luego Lucas habla de la iglesia perseguida, pero que la persecución más bien fue un favor, porque la iglesia creció en la persecución. Luego Lucas nos dice que Dios usa a Pedro para que se comience a predicar el evangelio a los gentiles. Y en Hechos capítulo número 10 vemos la experiencia de Pedro con Cornelio y comienza entonces la expansión del reino de Cristo a los gentiles. Luego Lucas nos habla o bosqueja el libro en el primer viaje misionero. Luego lo bosqueja también en el segundo viaje. Lo hace con el tercer viaje misionero de Pablo, así que tenemos el primer viaje misionero de Pablo, un resumen, el segundo viaje misionero de Pablo, otro resumen, el tercer viaje misionero de Pablo, otro resumen, y finalmente Lucas termina con el viaje final de Pablo en Jerusalén y en Roma. De esta manera el libro tiene 7 partes y en todo el énfasis que Lucas te está diciendo en cada parte del libro es que el evangelio de Jesús está vivo, que el Espíritu de Dios es el máximo evangelista y representante de Cristo, pero que Él llena de poder a todos aquellos que de manera intencional están predicando a Jesucristo para que Jesús pueda venir en gloria y majestad. Eso es lo que Lucas nos está diciendo. Y ahora, yo te voy a hablar de 3 cosas de la parte número 2, cuando la iglesia está siendo perseguida y que la iglesia está creciendo, porque creo que la clave para entender cómo podemos crecer y cómo podemos ser intencionales está en el versículo 42 de Hechos capítulo 5. Dice así: todos los días en el templo y por las casas, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar la palabra de Dios y no cesaban, y hay una conjunción, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay 3 lecciones sumamente importantes que yo quiero compartir contigo. Lección número 1. Es hora, mi querido amigo, grabémonos esto en el nombre de Jesús. Hoy que estamos aquí y que y quizás estás en tu casa, estás viéndome ahí desde tu televisor con la internet, lo más probable por la temperatura que hoy no pudimos salir, ¿verdad? Y que estamos reunidos en las 6 iglesias en los hogares. Estoy seguro que ahí estás con tu familia, con tus hijos, viendo hoy la palabra de Dios, eh, compartiendo este mensaje. Pero mira, la clave para que en este 2025 el proyecto de Pentecostés nos vaya bien es que nosotros tengamos una intencionalidad o seamos intencionales como nosotros tenemos que comprometernos con Jesús. Y el texto nos dice que la iglesia que realmente desea que el Espíritu Santo venga y nos bautice con poder, con exousia, Jesús dice: recibiréis poder, exousia. Recuerden que esta palabra exousia se traduce como el poder de Jesucristo delegado a los creyentes a través del Espíritu Santo, y es la misma palabra que se traduce al español como exorcismo. Eso es lo que significa exousia. Exousia significa algo, un poder sobrenatural que está por encima de los reyes de este mundo, de los gobiernos de este mundo, y ese poder se llama el Evangelio de Jesucristo. Y Jesús nos ha dado esa autoridad, esa exousia, autoridad, ese poder que se traduce, ya te lo dije, como exorcizar a una persona o sacar demonios, sacar espíritus inmundos. Y entonces la Biblia nos está diciendo que ese poder en este año 2025 va a llenar el distrito de Durham y va a llenar a toda iglesia hispana que guarda el sábado y que está comprometido de manera intencional con predicar la venida de Jesús, porque Jesús viene a este mundo. Lo que nos está diciendo el texto es que Dios está dispuesto a llenarnos de esa exousia, porque el Espíritu de Dios está dispuesto y Dios quiere bautizar con su Santo Espíritu a los que invocan y piden el poder del Espíritu Santo. Todos los días, para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros, tenemos que tener un compromiso diario, todos los días en el templo o todos los días por las casas. No debemos cesar de la palabra de Dios. Todos los días fluía la palabra de Dios por el templo y por las casas. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿realmente hoy está fluyendo la palabra de Dios todos los días en Durham? Si estamos nosotros comprometidos todos los días de que fluya la palabra de Dios en Scarborough,
en Henderson, en Sanford, en Mebane, en Creedmoor. ¿Estamos nosotros realmente comprometidos en que todos los días fluya la palabra de Dios? O allá mis hermanos de México que me están escuchando, mis hermanos colombianos que me escuchan, mis hermanos de Venezuela que me escuchan, o en cualquier país donde tú estás, aquí en Estados Unidos, donde estés, realmente en tu iglesia local, tú, estás comprometido de que todos los días fluya de manera natural y espontánea, fluya, o que tú seas un conducto, que tú seas una vasija llena del Espíritu Santo para poder regar con esperanza a los seres humanos a través de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hoy es más fácil predicar. Porque anteriormente yo recuerdo que cuando yo hacía mi obra misionera, el hermano de la iglesia decía, hermanos, hoy a las 3 de la tarde, vengan para la obra misionera todos los sábados. Teníamos que esperar cada 7 días para ir a repartir literatura y tratar de conseguir a alguien que nos recibiera en su casa para dar estudios bíblicos. Pero hoy, gracias al celular, hoy tú puedes mandar este sermón a todas las personas que tú quieras. A todas las personas que tú quieras, que por lo menos las tengas en tu WhatsApp o en tu celular. Hoy puedes publicar este sermón en el Facebook o en Instagram. Hoy, en cualquier plataforma de tecnología. Así que hoy tú no puedes decir que tú no puedes conseguir estudio bíblico y que todos los días tú no puedes mandar un mensaje a la palabra de Dios. Es irracional el que hoy nosotros ni siquiera usemos el celular para compartir un estudio bíblico. Entonces, hoy esta generación, nosotros no tenemos excusa para decir, no es que yo trabajo, no es que yo no tengo tiempo, no tenemos excusa. Necesitamos ser intencionales. Y es muy bonito y sabroso decir, oh, yo guardo el sábado, qué bueno. Sí, está bien, amén, pero la palabra de Dios está diciendo que la iglesia que guarda los mandamientos de Jesucristo predica a Jesucristo todos los días, o en el templo, o en las casas, pero tiene un compromiso intencional, a propósito de que fluya la palabra de Dios. Por eso Jeremías capítulo 23, versículo número 29, dice así la palabra de Dios. Escucha por qué nosotros tenemos que predicar todos los días. Jeremías, capítulo 23 y el versículo número 29. Me gusta cuando suena la palabra de Dios de esa manera. Jeremías, capítulo 23 y el versículo número 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dios quiere usar su martillo, que es la palabra de Dios, para que esta conciencia sea martillada profundamente con el poder de la palabra a través del Espíritu Santo y las conciencias sean cautivas, no al alcohol, no a las drogas, no a la prostitución, no a las lascivias, sino que sean cautivas al poder de la palabra de Jesús. Yo te pregunto a ti entonces en esta mañana, mi querido hermano, tú, miembro del equipo campeón, del remanente poderoso de Jesucristo, ¿estás tú dispuesto a usar la palabra de Dios como un martillo para martirizar o martillar la conciencia de las personas, no para el mal, sino para el bien? Entonces tienes que permitir que todos los días de tus labios, pueda fluir la palabra de Dios. El segundo punto que nos enseña este texto es que debemos enseñar la palabra. Hebreos 4:12 dice, ¿por qué debemos enseñar la palabra? Mira, el primer punto es que tiene que fluir la palabra, tiene que darse la palabra. Pero la segunda enseñanza dice es que debemos nosotros enseñar la palabra. Ok, ¿qué significa enseñar la palabra? Enseñar la palabra significa que tú tienes que tener un compromiso de dar estudio bíblico de manera sistemática. Hoy podemos dar estudios bíblicos. ¿Cómo puedes? Ya puedes usar el celular. Número 2, ¿cómo puedes dar estudios bíblicos? Puedes llevar a la persona a tu casa. Número 3, puedes ir a la casa de la persona. Ahorita no puedes decir que no hay material. No, que no hay material. Claro que hay material. Por todas partes hay material hoy. Material audiovisual, tenemos materiales, libros en la iglesia, tenemos revistas en la iglesia, hay literatura para repartir, pero tenemos la fe de Jesús por cantidad. Además de la fe de Jesús, tenemos varios estudios bíblicos. Estudios bíblicos para grupos pequeños, estudios bíblicos de la familia, estudios bíblicos para esto. Hoy tenemos material.
Entonces la palabra de Dios dice que nosotros, no solamente el pastor de la iglesia, no solamente el hermano que tiene la clase de las visitas, no solamente que tiene la clase postbautismal, no solamente el maestro de la escuela sabática, no. El compromiso aquí es por persona, por creyente. Cada creyente tiene que ser intencional en enseñar la palabra de Dios. Si en este momento tú no tienes a una persona en este año para dar un estudio bíblico, preocúpate. Preocúpate, yo me estoy preocupando porque yo estoy predicándome a mí mismo. Y gracias a Dios, durante esta semana, después que llegué de la reunión con los pastores, me propuse en el nombre de Jesús a poder dar estudios bíblicos también de manera más personal. Estudios bíblicos, seguir dando estudios bíblicos usando las redes sociales, seguir dando estudios bíblicos, dar estudios bíblicos, usar el celular. Esta semana, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar con una pareja que me dijeron, pastor, nosotros queremos saber de la Biblia, queremos aprender, ¿cómo podemos hacer? Y pude conversar con ellos y pude decirles, vamos a hacer este estudio, se los di. Y es mi deseo invitarlos a mi casa el sábado 18 para que ellos puedan estar aquí conmigo, compartir mi mesa. Yo les quiero enseñar del amor de Jesús. O sea, cada uno de nosotros tenemos que ser intencionales, no solamente con que la palabra de Dios fluya, sino que debemos enseñar la palabra de Dios. Mira, en este año 2025, el Espíritu de Dios te va a bautizar para que tú seas un maestro de la palabra de Dios. Tú puedas enseñarle a las personas la palabra de Dios. Enséñale a la gente por qué Cristo nos salva. Enséñale a la gente por qué nosotros nos bautizamos en inmersión. Enséñale a la gente por qué los pecadores se pueden arrepentir y bautizarse. Enséñale a la gente por qué podemos ganarle al pecado y qué don recibimos cuando nos bautizamos. Recibimos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Enséñaselo. Enséñale a la gente por qué guardamos el sábado. Enséñale a la gente por qué los muertos en Jesús van a resucitar primero. ¿Por qué nosotros no creemos en un lago de fuego eterno y que la gente se está quemando? Enséñale a la gente eso. Enséñaselo. Dile que hay resurrección para vida eterna o para muerte eterna. Enséñale a la gente por qué nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Enséñale a la gente el por qué debemos cuidar la familia. Enséñale a la gente por qué tenemos que ser responsables con nuestros hijos. Enséñale a la gente por qué tenemos que trabajar y no robar. Enséñale a la gente por qué debemos entonces conocer los mandamientos del Señor. Enséñale a la gente cómo vendrá Jesús. Háblale a la gente de la segunda venida de Cristo Jesús. Enséñale a la gente, dile a la gente, muéstrale la historia, enséñale la palabra, enséñale. Por eso Jesús dice, escudriña la escritura. El centro de la escritura es el Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis tú puedes ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dice, las escrituras dan testimonio de mí, escudriñalas. Pero también la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos y dice ya, oh, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿A quién va a enviar Dios para que dé estudio bíblico en este año 2025? Pues a ti, porque tú eres la persona que dices que tú estás guardando el sábado. Tú eres el que dice que tú sabes toda la doctrina. Tú eres el que dice que tú sabes la verdad. Y yo te pregunto entonces a ti, ¿y de qué te sirve que tú la sepas y no la prediques, no impartas estudio bíblico? Y digas, no. Oh, pastor, yo no tengo el don de dar estudio bíblico. Bueno, una cosa es que tengamos instructores bíblicos. Una cosa es que las personas vayan de puerta en puerta, porque no todos pueden ir de puerta en puerta. Yo estoy consciente de que no todos tienen el don de ir de puerta en puerta, tocando puertas para dar estudio bíblico, pero una cosa sí debemos estar seguros. Una cosa es deber de cada cristiano orar. Tú no puedes decir, no, yo no tengo el don de la oración porque yo no sé orar. Falso. Todo cristiano debe orar porque la oración no es un don, es una necesidad. Otra cosa es que tú no puedes decir, yo no puedo estudiar la Biblia porque yo no tengo el don de estudiar la Biblia, pastor. Te vas a morir, te vas a secar espiritualmente porque la Biblia es la palabra de Dios que habla a tu conciencia. Para que mi conciencia y tu conciencia sea lavada de los gérmenes del mal, tenemos que ser lavados por el poder de la palabra de Jesús. Entonces, estudiar la Biblia no es un don. Estudiar la Biblia es una necesidad. Y tercero,
Tú no puedes decir, pastor, yo no tengo el don de hablar de Jesús, yo no tengo el don de compartir a Cristo, yo no tengo el don de enseñar la Biblia. Falso, falso. Porque eso no es un don, eso es una necesidad. La necesidad de compartir. Porque si tú tampoco no compartes, te mueres espiritualmente. Solamente engordas, pero estás lleno, abultado de conocimiento y no compartes el conocimiento. Esas tres cosas, orar, estudiar la palabra y compartir la palabra, enseñarla, eso no tiene negociación para los cristianos que esperamos la segunda venida de Cristo Jesús. Esas cosas nosotros tenemos que hacerlas de manera intencional. Tú no puedes decir, no, en este año 2025 yo no doy estudios bíblicos, pastor, porque yo no tengo el don de dar estudios bíblicos. Falso. Falso. Hay varias maneras de dar estudios bíblicos. Lo puedes dar mandando un texto a tu amigo que le estás dando estudio bíblico. Lo puedes dar estudio bíblico mandándole los estudios que pone tu pastor y que se los envían a ustedes. Lo puedes dar en los amanecer con Cristo y compartirlo e interactuar con la persona, en vez de interactuar con los chismes, en vez de interactuar con cosas negativas, en vez de contar a las personas tus zorros, es decir, tus aflicciones, tu vida sentimental y todo. Háblale del poder de Jesús, o sea, usa textos bíblicos, visítalo, enséñale, dale tu testimonio. O sea, tú no puedes tener ahorita esa actitud de decir que tú no puedes enseñar la palabra de Dios. No en este año del Pentecostés 2025, cuando Cristo está a la puerta. No en este año cuando yo te estoy hablando. Y fíjate cómo no pudimos llegar hoy al templo. ¿Por qué? Por el cambio climático. Pero mientras nosotros estamos aquí frizándonos, California se está quemando. Mientras unas personas se queman, otras personas están muriendo de frío. Y tú sabes cómo está todo en el mundo. Entonces, no podemos llegar a decir, pastor, yo no puedo enseñar la palabra. Aquí la Biblia no está diciendo que los discípulos o que la iglesia primitiva, ellos no tenían el don de enseñar la Biblia. No tengo el don de enseñar la palabra de Dios. No. Aquí dice que los cristianos, que todos los días fluía la palabra de Dios en el templo y por las casas, y que todos los días ellos estaban comprometidos a enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo tú la enseñas? Enséñalo por testimonio. Dile a las personas lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Te acuerdas del endemoniado de Gadara? ¿Te acuerdas de eso? La Biblia menciona que es endemoniado. Es lo que menciona Marcos. Realmente eran dos endemoniados, pero Marcos dice que llegó un endemoniado y entonces le dice a Jesús, llévame contigo. Jesús le dice, vete a los tuyos a tu casa. Ahora, ¿qué le iba a enseñar ese endemoniado a ellos? ¿Qué estudio bíblico le iba a enseñar si ese endemoniado no había tenido ni siquiera ni un día con Jesús completo? Los discípulos habían estado con Cristo Jesús mañana y tarde y noche por varios días. Este endemoniado, la primera vez que ve a Cristo Jesús, le saca a los demonios, dice que tenía una legión de demonios y ahora es el primer misionero en Decápolis. Entonces, explícame tú a mí, ¿cómo es que esta persona, sin tener previo conocimiento, Jesús le dice, tú eres mi instrumento y cuéntale a la gente lo que yo he hecho contigo hoy? ¿Cuál fue su estudio bíblico? ¿Cuál fue la enseñanza bíblica, su testimonio? Entonces, lo que Dios no te está diciendo es que tengas conocimiento. Lo que Dios te está diciendo es que lo poco o lo mucho que tú tienes por la gracia de Dios, lo pongas en las manos de Jesucristo. Lo poco o lo mucho, tú tienes que compartir tu testimonio. Tienes que enseñarle a la gente lo que tú eras antes y lo que ahora eres gracias a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, el versículo número 12, que la palabra de Dios tiene tanto poder que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del hombre y que parte el alma del ser humano. El poder de la palabra de Dios discierne los pensamientos. Es dice la Biblia en Hebreos 4:12, es una espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas y el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. Entonces enseña la palabra, porque solamente a través de la palabra las personas pueden conocer a Jesucristo a través de tu testimonio y pueden saber la verdad. Y este es el punto número 3 que nos dice la palabra de Dios. Mira, debemos todos los días debemos ser sumamente intensos. Debemos ser intensos y no cesar de predicar de Jesucristo. Mira los 3 puntos que dice el texto. El primer punto dice, todos los días fluía la palabra de Dios en el templo y por las casas. Número 2,
de ellos enseñaban la palabra. Y número 3, predicaban constantemente de Jesucristo. 3 cosas dice el texto. 1, fluía la palabra en el templo y en las casas. 2, enseñaban la palabra. Y 3, no cesaban, no paraban de predicar de Jesucristo. Ahora, ¿por qué tenemos que predicar de Jesucristo? Porque aquí dice que mientras que ellos estaban siendo perseguidos, que fluía la palabra en el templo y por las casas, que enseñaban la palabra de Dios, pero que predicaban todos los días constantemente de Jesucristo. ¿Por qué tú tienes que hablar más de Jesucristo y menos de ti mismo? ¿Por qué tú tienes que contarle a las personas acerca de Jesucristo? ¿Por qué hay tanto poder en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué el diablo y los demonios le temen al nombre de Jesús? ¿Por qué hay tanto poder? ¿Por qué cuando Dios dice que tenemos que orar, tenemos que terminar pidiéndole al Padre, pero en el nombre de Jesucristo? ¿Qué tiene el nombre de Jesús? Que los demonios tiemblan. ¿Qué tanto poder tiene ese nombre de Jesús que los enfermos son sanados? ¿Qué tanto poder tiene el nombre de Jesús que puede restaurar un matrimonio? ¿Qué tanto poder tiene? Ahora, escucha. San Juan capítulo número 3. Te quiero compartir lo que Juan habla de esa noche que Nicodemo se reunió a solas con Jesucristo. En San Juan capítulo número 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que no cree en Jesucristo está condenado. Pero el que cree ya no es condenado, porque no ha creído. Aquel que no cree no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente hay un Salvador. Solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Solamente hay una vida. Se llama Jesucristo. Solamente podemos llegar al Padre por medio de él. En el rostro de Jesús veremos la gloria de Dios. Yo te hago a ti esta pregunta. ¿Tú estás dispuesto a hablar más de Jesucristo y hablar menos de ti? ¿Tú estás dispuesto en este año 2025 a hablar más de Jesús y menos de tu prójimo? ¿Tú estás dispuesto en este año a hablar más de Jesús y menos de tu pastor? ¿Tú estás dispuesto a hablar más de Jesús y menos de los errores que cometen humanamente una junta de tu iglesia? Porque como humanos podemos cometer un error. ¿Tú estás dispuesto a hablar más de Jesús y menos de aquel que te miró mal? ¿Tú estás dispuesto a hablar más de Jesús y hablar menos de aquel que te ignoró? ¿O vas a seguir gastando tu tiempo hablando de tus problemas y no hablando de Jesucristo? Mira, una iglesia que realmente tiene el poder del Espíritu Santo, que vive un Pentecostés. Todo quizás el libro de Hechos se resume en el verso 42 del capítulo 5. Y todos los días en el templo y por las casas fluía la palabra de Dios. Enseñaban la palabra de Dios y predicaban del Señor Jesucristo. Yo sueño con la iglesia de Durham, con este distrito que se caracterice cada día por estas 3 cosas. Que todos los días fluya la palabra de Dios. Que todos los días enseñemos la palabra de Dios.
y que todos los días prediquemos de Jesucristo. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Quiero hacerte este llamado. En San Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros, para que en mi nombre tú puedas ir y tú lleves muchos frutos. Jesús te eligió con un propósito, el propósito de que tú hables de Él y menos de ti. Y no fuiste tú quien le dijo, Señor, sálvame. Tú estabas podrido en tus pecados, en tu lascivia, en tu mundo. Pero Jesús te vio y tuvo compasión de ti. En la cruz del Calvario te vio. Vio cómo te formaste en el vientre de tu madre, qué ibas a hacer en este mundo. Y tuvo misericordia de ti. Y te ha llamado, te ha lavado en su sangre, para que tú ahora seas un mensajero de su divina gracia. Y lo único que Jesús te pide es que te llenes de su espíritu. Y que en este año 2025, el sábado 18, por favor lleva a tu casa un amigo. Comparte tu mesa. No hables de ti. Habla de Jesús. Enséñale la palabra de Cristo. Y que intencionalmente tú hagas que en tu iglesia, en el templo y por las casas, fluya la palabra de Dios. Entonces veremos la gloria de Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Carolina del Norte, hasta lo último de la tierra. Permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias por este mensaje. Llénanos del Espíritu Santo para que fluya tu palabra, para que enseñemos tu palabra, para que prediquemos de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga.